Alcaldesa, consellera, autoridades, amigas, amigos, a todos muy buenos días. Una mañana más citados en esta tribuna del Foro Mediterráneo, que es posible, como todos ustedes saben, gracias al patrocinio de Asisa, Bankia y la Universidad Europea. En el día de hoy es el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, quien nos va a hablar, y va a presentarlo el secretario de Estado, don Antonio Beteta, a quien ya le cedo la palabra. Muy buenos días, señoras y señores. Querido conseller, agradecer en primer lugar, como es lógico, a Nueva Economía Forum y a los patrocinadores que permiten tener este encuentro en el cual se va a exponer la situación de las finanzas de la Comunidad Valenciana, de las perspectivas económicas que hay y del momento esperanzador en el cual estamos viviendo en este momento de relanzamiento de nuestra economía. Hace una semana yo mismo en Madrid tuve la oportunidad de poder intervenir en un desayuno también organizado por Nueva Economía Forum con el objetivo de explicar allí cuál es la visión de nuestras administraciones públicas. Y hoy, una semana después, me complace poder participar en esta nueva acto del Fórum, pero en cual el interveniente principal es el conseller de Hacienda y Administración Pública, mi muy apreciado amigo Juan Carlos Moragues. La verdad es que cuando uno es secretario de Estado de Administraciones Públicas tiene la oportunidad de conocer, y con frecuencia bastante profundamente, a muchos de los consejeros de Hacienda o Economía de las comunidades autónomas con las cuales me relaciono habitualmente. Aprovecho aquí para saludar al responsable de la Hacienda de Aragón, al responsable de la Hacienda de Baleares, que han tenido el gusto de acompañar a Juan Carlos en un momento tan importante como este de exponer hoy esta situación en Valencia. Y en el caso de Juan Carlos Moragues, a esta interlocución, y tras una infinidad de reuniones, hemos conseguido alcanzar no solo un conocimiento técnico de las posturas que ambas administraciones defendemos, sino que además ha llegado a una estima personal que excede con mucho el respeto profesional. Puede que a alguno de ustedes le parezca que es un cumplido obvio de los clásicos que se suelen hacer en este tipo de actos, pero les puedo asegurar que el rigor, el trabajo bien hecho y la dedicación infatigable en la representación de los intereses de la Comunidad Valenciana ha sido constante, absolutamente constante, en el año y medio en el cual llevamos trabajando juntos. Para que se hagan una idea, les voy a contar una anécdota de Juan Carlos. Como ustedes saben, tiene la doble licenciatura de Economía y Derecho, juró un cargo un 10 de diciembre y dos días después, Juan Carlos ya estaba en mi despacho. La única duda que yo tenía después de escucharle fue: ¿de verdad que solo llevar 2 días en el cargo? Tal era el conocimiento preciso de la situación que tenía de las finanzas de la Comunidad Valenciana y de cómo se podía y se debía actuar con el objetivo de alcanzar la situación financiera que tanto el Gobierno de la Generalitat como el Gobierno de España pretendemos. Los datos, no solo las impresiones, están ahí. Los datos, no solo las impresiones, lo que revelan es una forma de hacer, de gestionar, en un principio nada fácil, en un momento económico complicado, pero que ponen de manifiesto esos datos de ser y de gestionar una gestión impecable dentro de la dificultad. Cuando el conseller Moragues llega a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, como antes indiqué, era diciembre del 2012, tras una brillante trayectoria como inspector de Hacienda, la Comunidad Valenciana cerró
con un déficit del 3,94%, que era muy superior al 2,44% que estaba fijado para el ejercicio, es decir, un déficit excesivo de 1,5 puntos del PIB. Consciente de la situación, primer punto para poder arreglar cualquier asunto, ser consciente de la situación en la que se esté. Y segundo, asumiendo las circunstancias objetivas en las cuales estaba viviendo su comunidad, no se arredró ante la dificultad, no se arredró. Trabajó para diseñar y después aplicar medidas de ajuste, medidas de consolidación fiscal que tan solo en un año dieron como resultado una muy sustancial reducción del déficit público, permitiendo que la comunidad cerrara en el año 2013 con un déficit del 2,33% puntos del PIB. Es cierto que la comunidad de Juan Carlos, a pesar de su esfuerzo, no alcanzó el objetivo de estabilidad presupuestaria. Pero no es menos cierto, y quiero reseñarlo aquí hoy, como lo he hecho en Madrid en numerosas ocasiones, que la reducción entre 2012 y 2013 fue del 1,61, lo que es decir, 1.600 millones de euros, lo que es decir, una reducción en un solo ejercicio del 41% del déficit excesivo que tenía esta comunidad. El mayor ejercicio de consolidación fiscal de España y que, por lo tanto, a pesar de no haber obtenido el cumplimiento estricto del objetivo pactado, no puede ser menos que reconocido expresa y explícitamente por el Gobierno de España el importante esfuerzo que ha llevado a cabo el Gobierno de la comunidad, en este caso el responsable, el conseller Moragues. Es cierto que en este esfuerzo no ha estado solo esta comunidad, no ha estado solo este Gobierno. Es cierto que tenemos que seguir trabajando, ya hay un grupo de trabajo en el Consejo de Política Fiscal y deberá avanzar y culminar sus trabajos en pro de un nuevo sistema de financiación autonómica, ya que el vigente, aprobado en su día por el Gobierno socialista, tiene la escasa virtud, porque virtud debe de ser, ya que concita unanimidad en el rechazo, pero a fin de cuentas es una unanimidad. Y mientras tanto, tenemos que hacer algo muy importante, y ese algo muy importante es que las comunidades, y en concreto la Comunidad Valenciana, saben, y además estamos demostrando, que el Estado, vía mecanismos de liquidez, está garantizando el cobro al conjunto de los sectores que sostienen el estado del bienestar en Valencia y en el conjunto de España. Tan solo el mecanismo de financiación para el pago de proveedores en todas sus fases tuvieron un impacto de 7.519,23 millones de euros, correspondientes a la cifra no menor de 995.275 facturas que se pagaron a 8.743 proveedores. Y quisiera hacer un especial análisis, por su trascendencia humana y también social, de los 143,75 millones de euros destacados y destinados al pago de personas físicas, que sumando a los 49,33 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica de 2012 y a los 94,4 del mecanismo de financiación destinado al pago de ayudas para dependientes y autónomos, fueron pues destinados para apoyar singularmente a estos colectivos que son personas físicas y autónomos en situación de necesidad. Porque el compromiso del Gobierno de España es, si bien atender al pago general de los proveedores, poner énfasis y atención especial y significativa en los colectivos que tienen que ver con la sanidad, con la educación
y con los servicios sociales, que en el caso de Valencia suponen el 88% de lo que está presentando al Fondo de Liquidez Autonómica. Por cierto, para que se hagan una idea, esto no es lo común. La media nacional está en el 75%. Luego, el apoyo que destina Valencia a los colectivos destinados al sostenimiento de la sociedad del bienestar, es decir, sanidad, educación y servicios sociales, está muy por encima del que el conjunto de las comunidades autónomas están llevando a cabo. Pero, en resumen, del total de las medidas de liquidez asignadas a las comunidades autónomas entre los años 2012 y 2013, la Comunidad Valenciana recibió 7.566 millones de euros. Repito, 7.566 millones de euros, de los cuales 5.507,91 lo fueron en el año 2012 y 2.058,5 en el año 2013. Y, curiosamente, todas estas cantidades están permitiendo ahorrarse importantísimas sumas de dinero a la Comunidad Valenciana. ¿Por qué? Porque se financian a través del Fondo de Liquidez Autonómica. Y el Fondo de Liquidez Autonómica, por ser un fondo gestionado por el Estado, con la garantía del Estado, tiene un tipo de interés singularmente más bajo que el de cualquier comunidad autónoma y, en consecuencia, comparado con la mejor operación financiera llevada a cabo por cualquier comunidad autónoma, las que se está formalizando vía FLA por parte de esta comunidad le permite que a lo largo de toda la operación ahorrará la cifra nada menor de 1.486,34 millones de euros. Y a todo ello se anunció recientemente, la semana pasada, por el Gobierno de la Nación, como ustedes bien saben. Ayer tuvimos ocasión de explicarlo ante distintos colectivos de la sociedad valenciana, algunos de ellos veo ahí sentados como representantes del Colegio de Farmacéuticos, que el Gobierno incrementó las medidas de liquidez en 3.000 millones de euros, una cuantía en la cual se asignó a Valencia por la cifra de 935,93 millones de euros. Hoy no estoy disléxico, querido conseller, y no son 953, sino 935,93 los millones de euros asignados, que supone el 31,2% del total. El 31,2% del total de los recursos. La primera comunidad en recibir apoyo del Gobierno de España. La segunda comunidad es la Comunidad Catalana. La primera comunidad es la Comunidad Valenciana. Y, en consecuencia, se elevan a 5.150,27 las cuantías totales que por ahora se han asignado a esta comunidad vía Fondo de Liquidez Autonómica. ¿Esto qué demuestra? Compromiso. Compromiso del Gobierno de España con la Generalitat Valenciana y con los valencianos. Y, junto con el compromiso, exigencia. Exigencia del Gobierno de España a el Gobierno de la Comunidad Valenciana, puesto que si el año pasado hizo un esfuerzo singular de consolidación fiscal, ese esfuerzo debe sostenerse y mantenerse en pro de avanzar hacia la línea común, objetivo común de déficit público establecido para el conjunto de las comunidades autónomas en el próximo ejercicio. La estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad fiscal son requisito para el crecimiento económico. Sin crecimiento económico no habrá empleo y sin empleo no hay financiación correcta de los servicios públicos. Pongamos para funcionar primero los bueyes y luego el carro para tirar, con un nuevo sistema fiscal que se aprobará por el Gobierno de la Nación dentro de escasas horas, posiblemente, con un sistema de financiación que venga después de que tengamos cuáles son las bases fiscales establecidas, que permitan definir cuáles son los tributos que se van a compartir entre Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales, ya que afectan los grandes tributos a la financiación de todos los servicios públicos, porque todas las administraciones
vivimos de los impuestos de los ciudadanos. Tenemos que tenerlo claro. No tenemos dinero, tenemos el que, a través de la norma, pedimos a los ciudadanos y les tenemos que devolver en servicio público de calidad. Por ello, y termino ya, quiero hacer y poner en valor el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de la Comunidad en todo este periodo, consolidando sus cuentas, garantizando su sostenibilidad en el futuro en los términos de prestación de los servicios públicos y el apoyo que está teniendo del Gobierno de España para garantizar que esa liquidez precisa para que ningún proveedor, y mucho menos los que sostienen el estado del bienestar, deje de cobrar, lo haga. Cuando el día 2 de julio, se materialicen los pagos, para esa fecha ya estarán acordados con el Gobierno de España, uno a uno, cuáles son las facturas que se van a pagar y, en consecuencia, habrá una importante inyección económica, 3.000 millones en toda España, esos más de 900 millones en esta comunidad autónoma, que serán un elemento más que coadyuvarán al desarrollo económico. Y por ello, el conseller Moragués, sin duda, será capaz, a través de esta inyección de liquidez, hacer comprender al conjunto de la sociedad valenciana cómo se es capaz de poder hacer frente a las obligaciones, cómo cuando la elasticidad de los tributos propios no da de sí, tiene capacidad de interlocución, puertas abiertas a todos los niveles del Gobierno de España, y no solo con este secretario de Estado, sino también con mi ministro, que no tiene el menor problema y dificultad en poder exponer con claridad todas las cuestiones que hay, y muchas se solucionan, y otras, bueno, pues estamos en trance de poder solucionarlas, porque su rigor técnico y su nivel y trato personal lo que le hace y le convierte es un magnífico interlocutor, defensor de los principios, valores y necesidades de esta comunidad autónoma. Les dejo, en consecuencia, con el conseller Moragués, que creo que nos hablará de financiación autonómica, no estoy seguro. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer las palabras del secretario de Estado, Antonio Beteta. Sabes que llevamos ya muchas horas hablando de la Comunidad Valenciana. Siempre que te he llamado, me has cogido el teléfono y has hablado conmigo. Siempre que te he pedido reunión, has convocado una reunión en breve. Hemos estado comiendo infinidad de veces, cenando y hablando muchísimo de la Comunidad Valenciana y de lo que son los intereses de la sociedad y de la Comunidad Valenciana. También agradecer la presencia de Rosana Navarro, la secretaria de Coordinación Autonómica y Local. Si habla mucho con Antonio de la Comunidad Valenciana, con Rosana la verdad es que ha sido algo extraordinario. Agradecerte, Rosana, la siempre sensibilidad, cercanía y cariño conmigo y con la Comunidad Valenciana. He sufrido más de año y medio que llevo, pero me consta que tú has sufrido conmigo. Alguna noche en vela nos ha tocado pasar por cuestiones relacionadas por la Comunidad Valenciana. Agradecer también la presencia de dos consejeros de Economía y Hacienda que han tenido a bien desplazarse hacia aquí a Valencia para escucharme. El consejero de Aragón, recién nombrado, Javier, que ya hemos coincidido en el breve tiempo que lleva más de una vez. Agradecerte que hayas venido desde Zaragoza en coche, y especialmente a José Vicente, que has volado, no sé si de Mallorca o de tu tierra natal de Ibiza, de Palma, has volado y has venido aquí a escucharme y a estar conmigo en estos desayunos. También agradecer la presencia de la alcaldesa, la estimable alcaldesa, la querida alcaldesa por todos. Siempre me has tratado desde el primer momento con cariño y cercanía, todo el mundo te admira y yo no soy menos, yo también te admiro, la alcaldesa de España. Agradecer también la presencia de mis compañeros, de mis queridas María José Isuni y del flamante nuevo conseller de Gobernación. También agradecer la presencia de organizaciones empresariales y de sindicatos y de cámaras de comercio y de universidades. Yo recuerdo pocos actos donde estén en la misma mesa representantes de organizaciones empresariales, Salvador, José Vicente, Morata, y organizaciones sindicales. Agradecer también
a Conrado, a Paco, a Daniel, su presencia, por supuesto, agradecer a Alfonso, alcalde de Castellón, y la representación que también tenemos de las universidades públicas valencianas. Agradecer la presencia de todos ustedes. Aquí está representada la sociedad civil valenciana. Aquí están representados los agentes económicos, los agentes sociales, la clase política, la sociedad civil valenciana. Y para mí es un honor y un orgullo estar aquí hoy exponiendo las líneas estratégicas de esta consellería y servir a la comunidad y a la sociedad valenciana. También, por supuesto, agradecer al organizador, a Fórum Europa Tribuna Mediterráneo. Se dice que los políticos, y es así, que los políticos tenemos un déficit de comunicación, que no conectamos con la ciudadanía, con la calle. Este tipo de foros, este tipo de encuentros sirven para que nosotros expliquemos, aparte de la sociedad valenciana, como prescriptores de opinión que sois, expliquemos cuáles son nuestra hoja de ruta, nuestros ejes estratégicos, nuestro camino, nuestra dirección y demos explicaciones de qué manejamos el dinero de todos los ciudadanos y qué es lo que hacemos con los intereses de la Comunidad Valenciana. Voy a intentar explicarles en esta conferencia temas de una consellería, la mía, la Consellería de Hacienda, tremendamente farragosa, compleja y delicada. Por todo lo que pasa por la Generalitat, o en el minuto 1 o en el minuto 90, pasa por mi consellería. Dependiendo de mi consellería está la tesorería, está el presupuesto, está la intervención, función pública, informática, reestructuración del sector público, en definitiva, tributos, patrimonio, todo pasa por mi consellería, pero tengo que deciros que es una consellería total y absolutamente apasionante y voy a intentar trasladar con esa pasión y esa emoción con la que trabajo y vivo día a día lo que son las líneas de lo que es mi consellería. Voy a explicarles una serie de bloques. Voy a hablar de estabilidad presupuestaria, por Antonio. Sabía que tenía que dedicar un bloque de estabilidad presupuestaria, pero también fijar los contornos y los perfiles y los límites que tiene que tener esa estabilidad presupuestaria. También quiero hablar de la estructura de gastos, es decir, en qué nos gastamos el dinero de todos los ciudadanos valencianos. La gente tiene derecho a saberlo. Nosotros manejamos dinero de la ciudadanía y tenemos un plus, un deber de explicar y hacer pedagogía en qué nos gastamos el dinero de los ciudadanos. También quiero hablar de cómo financiamos esos gastos públicos, principalmente, como no, a través del sistema de financiación, a través de la transferencia vertical. Y quería hacer una serie de reflexiones también sobre la reforma fiscal. Después hablar también de lo que es la nueva Administración, hacer una valoración personal y política y también indicarles una serie de datos que invitan a un optimismo prudente y moderado. Y empiezo ya. Estabilidad presupuestaria, importancia. En un momento dado, las administraciones gastaron 2.000 e ingresaron 1.000. Históricamente vivimos en una joven democracia, menos de 40 años. Cuando eso ha sucedido, lo que ha pasado es que esas administraciones públicas que gastaban 2.000 e ingresaban 1.000, llamaban a la puerta del banco, el banco les dejaba esos 1.000 y con esos 1.000 iban pagando los servicios públicos básicos y fundamentales. Y así ha sido durante toda la democracia, la joven democracia en la que vivimos. Y de repente llega un día que ingresas 1.000, gastas 2.000, miras a la caja y la caja no hay dinero, la recaudación tributaria se ha desplomado. Llamas a la puerta del banco y el banco no te abre la puerta. Y no puedes pagar los servicios públicos básicos y fundamentales. Esa situación es histórica, no se había vivido hasta ese momento nunca en la joven democracia en la que vivimos. Y fue un momento traumático de tener que pagar unos gastos que daban cobertura a servicios públicos básicos y fundamentales, no tener los ingresos suficientes y el mercado financiero de capitales no darte la liquidez para pagar esos servicios que son esenciales como sanidad, educación y bienestar social. A partir de ahí tuvimos que remangarnos, tuvimos que tomar una decisión que es amarga, que sabe mal, que es complicada. Tuvimos que tomar el 135 de la Constitución y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, es decir, apostar por la estabilidad presupuestaria como condición necesaria para salir de la crisis, pero no suficiente. Pero no podemos olvidar una cosa, la estabilidad presupuestaria no es el fin, no podemos dirigir todos los esfuerzos hacia la estabilidad presupuestaria. La estabilidad presupuestaria es el medio, es el instrumento, es el mecanismo para lo que es el objetivo final, que es la recuperación económica, el crecimiento y el empleo. En ese momento dado, donde tuvimos
esa iliquidez, ese cierre de los mercados bancarios y financieros, tuvimos que apostar por lo que es la regla de consolidación fiscal, reducir ese margen entre los ingresos y gastos, pero con un límite, como decía. Ese límite es el mantenimiento del estado de bienestar. El estado de bienestar ha costado mucho de construir. Sabéis que una casa cuesta mucho de construir y muy poco de destruir. No podía ser la estabilidad presupuestaria un tsunami, y ese es el límite, que se llevase por delante el estado de bienestar, especialmente el autonómico, con sanidad, educación y bienestar social. Y a partir de ahí empezamos a hacer los deberes, a reducir la brecha entre ingresos y gastos, a ganar confianza, a ganar credibilidad y a recibir esa liquidez a través de los mercados financieros y de capitales. Solo quiero recordar que la prima de riesgo en julio del 2012 estaba en 637 puntos básicos y ahora está apenas a 120. Siempre digo que reducir el déficit no es un objetivo. Nos fijan objetivos de reducción del déficit. Reducir el déficit es una necesidad, porque con un déficit excesivo lo que sucede es que esa puerta del banco no se abre. Con un incumplimiento del déficit, con un déficit excesivo, lo que sucede, la consecuencia que tiene es no pagar. Incumplir el déficit es no pagar. Y las administraciones públicas, en ese momento de los cierre de los mercados, empezamos a financiarnos con cargo a proveedores, a colectivos, a asociaciones, cosa que hasta ahora no había sucedido. Y la administración pública, en vez de ser la solución, se convirtió en el problema. Y eso porque la peor forma que tiene una administración de no ayudar a la economía es no pagando, no insuflando liquidez e incumpliendo sus compromisos. Y en ese sentido estamos adoptando la senda adecuada. La Comunidad Valenciana ha hecho un esfuerzo tremendo de reducción del déficit. Solo quiero dar una serie de datos. Del 2012 al 2013 hemos reducido el déficit de la Comunidad Valenciana en 1.579 millones de euros. El secretario de Estado, Antonio, ha redondeado a 1.600. Tenéis que saber, a pesar de nuestros gastos financieros supusieron el 1,2 del PIB, y a pesar de lo que nos da el Estado, no nos cubre ni siquiera el presupuesto de sanidad y educación. Y a pesar de eso, redujimos el déficit en 1.579 millones de euros. Eso representa una reducción del 41%, la comunidad autónoma con diferencia que más redujo el déficit del 2012 al 2013, una diferencia de 25 puntos respecto a la media. Pero si vemos la reducción del déficit del conjunto de las comunidades autónomas, fue de 3.389 millones de euros. Es decir, la Comunidad Valenciana contribuyó a la reducción del déficit en el 46%, pasando del 3,94 al 2,33. Pero viniendo del 2011, que fue del 5,15, la reducción del déficit se sitúa cercana al 2,9%. ¿Qué hubiese pasado, Antonio, si la Comunidad Valenciana no hubiese reducido el déficit en 1.600 millones de euros? Sabéis que es el 1,6 del PIB de la Comunidad Valenciana, que representa el 10% del PIB de España. Eso supone más de décima y media. Es decir, si la Comunidad Valenciana no hubiese reducido el déficit en 1,6, el Estado, en vez de acabar con un déficit de 6,62, hubiese acabado con un déficit cercano del 6,8%. ¿Y qué hubiese pasado si el Estado hubiese acabado en un déficit cercano al 6,8%? Hubiese supuesto un cierre de los mercados financieros y de capitales y una pérdida de credibilidad considerable. Y todo eso, ojo, esa reducción del déficit manteniendo los servicios básicos y fundamentales. En ese sentido, también tenemos que compatibilizar esa estabilidad presupuestaria como condición necesaria para salir de la crisis, pero no suficiente. ¿Cómo lo tenemos que complementar? Con políticas activas de crecimiento, de empleo y de riqueza. Yo me alegro mucho de los 935 millones de euros que se han habilitado esta semana pasada a través del FRA. ¿Por qué? Porque entiendo que es la mejor forma de ayudar a la economía valenciana, insuflando 1.000 millones de euros en el riego sanguíneo de la sociedad y de la economía valenciana, amén de los pagos mensuales que hacemos. Pero también tenemos que adoptar, por parte del Ministerio y de los gobiernos autonómicos, esas políticas activas de crecimiento. Y ahí juega un papel fundamental la reforma fiscal, la bajada de impuestos, con ello el aumento de renta disponible, el aumento del consumo, del crecimiento y de la riqueza. Tenemos que conseguir ese triple equilibrio: estabilidad presupuestaria, mantenimiento del estado de bienestar y políticas activas de crecimiento y empleo. Cuando afronto, ya voy al bloque segundo, de estructura de gastos de la Generalitat, afronté por primera vez el presupuesto de la Generalitat Valenciana, sufrí un pequeño vaído, 17.000 millones de euros de presupuesto.
el 17% del PIB de la Comunidad Valenciana y el 1,7% del PIB de España. Pero cuando empiezas a desentrañar, a desmenuzar, a ver las tripas y estudiar las tripas del presupuesto de la Generalitat, te das cuenta que es un presupuesto muy sencillito. Y tengo el deber, como gestor de dinero de todos los ciudadanos, de todos vosotros y del resto de la sociedad valenciana, de explicar en qué nos gastamos el dinero de los ciudadanos. Tenéis que saber que quitando gastos financieros de nuestro estado de gastos, el 86,6%, es decir, casi 9 de cada 10 euros, lo dedicamos a 3 partidas, lo que llamo yo el G3, sanidad, educación y bienestar social. Casi 9 de cada 10 euros quitando gastos financieros. Al día, ¿cuánto gastamos, mejor dicho, cuánto invertimos en sanidad, educación y bienestar social en la Comunidad Valenciana? Es una cifra que a mí me gusta recordarla, porque hay que coger conciencia de lo que cuestan las cosas. Al día, hoy, cuando acabe el día, habremos invertido en la sanidad valenciana 15 millones de euros. Cuando pase el día de hoy. Cuando pase el día de mañana, 15 millones de euros más. Y así sucesivamente los 365 días del año. Pero en educación, cuando pase el día de hoy, habremos invertido 10 millones de euros. Así mañana, pasado y todos los días del año. Y en bienestar social, 2 millones de euros. Al día invertimos que no gastamos en servicios públicos básicos y fundamentales, sociales, 27 millones de euros. Somos la comunidad autónoma que mayor porcentaje de su presupuesto destina con diferencia a sanidad, educación y bienestar social. Soy partidario de coger conciencia cívico-tributaria y apuesto por la factura fiscal. Entiendo que alguien, cuando matriculase a sus hijos en el colegio o en la universidad, debería saber lo que le cuesta al erario público ese chaval que está en la universidad o en el colegio. Cuando alguien entrase en un hospital, en urgencias o en cualquier tipo de consulta o recibiese una intervención quirúrgica, supiese lo que cuesta a la hacienda pública esa intervención quirúrgica o esa atención médica. Soy partidario de que alguien, cuando fuese a una residencia pública de menores, de mayores, supiese también lo que le cuesta al ciudadano, de que fuese posible una especie de cuenta corriente ciudadana tributaria, que el ciudadano supiese lo que paga de sus impuestos y lo que recibe a cambio, que hubiese conciencia de que los servicios cuestan, lo que cuestan y también de los impuestos, porque si no lo que se produce es una percepción de que pagamos impuestos y no recibimos nada a cambio o lo que recibimos no es lo suficiente para el esfuerzo que hacemos. Y yo creo que ahí deberíamos enfatizar y apuntar en esa mejora de la conciencia. También me gustaría destacar el resto del presupuesto. Nos queda 1 euro de los 10 que hablaba para el resto de partidas. Gobernación y justicia, infraestructuras, territorio y medio ambiente, economía, industria, turismo y comercio, por supuesto agricultura, ganadería, pesca y alimentación, y hacienda y administración pública. Cuando hablan de recortes en sanidad y educación, hemos ajustado en inversiones y en subvenciones, pero en sanidad, educación y bienestar social, que son las políticas dirigidas a las personas, ahí no es que solo hemos reducido, hemos hecho todo el esfuerzo posible para mantener ese estado de bienestar autonómico. ¿Y qué ingresos tenemos para sustentar ese estado de bienestar, ese gasto público que os estaba diciendo? Pues bien, dentro de nuestra estructura de ingresos, el 75% viene por una transferencia vertical. Nos lo da el Estado a través del sistema de financiación y el 25% lo recaudamos en la Generalitat Valenciana a través de los tributos propios y cedidos no sujetos a liquidación. Nosotros recaudamos, como sabéis, transmisiones patrimoniales, sucesiones y donaciones, patrimonio, tributación sobre el juego, fiscalidad medioambiental. Pero ese es nuestro 25%. El 75% es el sistema de financiación. Y en nuestros tributos propios y cedidos no sujetos a la liquidación del modelo, tuvimos en 2006 una recaudación de 3.000 millones de euros. ¿Sabéis la recaudación que tuvimos en 2012? 1.000 millones de euros. Pasamos de 3.000 millones de euros a 1.000 millones de euros, especialmente debido a la pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Pero el año pasado, por primera vez, aumentamos la recaudación de 1.000 a 1.200, un aumento del 20%, y ahora mismo el aumento de la recaudación respecto del 2013
es del 17%. Es decir, ha habido punto de inflexión, lo peor ya ha pasado, pero vamos aumentando. Pero claro, con 1.200, 1.300 millones de euros apenas sustentas los presupuestos de las consejerías que yo llamo del G200 y 300, que son el resto de consejerías que tienen presupuestos de 200 y 300 millones, dejando de lado sanidad, educación y bienestar social. Y ahí vamos al quid de la cuestión, el sistema de financiación. Quiero hacer una foto del momento o de la situación actual. El Estado nos transfirió, en el caso de la Comunidad Valenciana, unas competencias. En la década de los 80, sanidad, educación y bienestar social. Hubo un proceso de traspaso de competencias. El Estado pensó, ¿qué competencias en este proceso de descentralización democrático que se vivió en España les asignamos, les trasladamos a las comunidades autónomas? Se pensó, sanidad, educación y bienestar social, dado que son competencias que requieren una cercanía con el ciudadano, una sensibilidad especial, por ejemplo, en materia educativa, aunque alguna comunidad autónoma lo ha mal utilizado, y una cercanía y proximidad también en materias de bienestar social. Y eso hizo en el caso de la Comunidad Valenciana en la década de los 80. La situación actual es que lo que nos transfiere el Estado a través del sistema de financiación para esas competencias que recibimos en la década de los 80 son 8.200 millones de euros, 8.276. Nos transfiere el Estado. ¿Sabéis cuál es el presupuesto de sanidad y educación para el 2014? 9.200 millones de euros. Estamos a 1.000 millones del presupuesto de sanidad y educación entre lo que nos da el Estado y lo que nos invertimos en sanidad y educación. Y ese es un dato objetivo, encima de la mesa. Pensaréis, es que presupuestáis demasiado en sanidad y educación. Sabed que el presupuesto per cápita de sanidad es el tercero más bajo de las 17 comunidades autónomas, representando el presupuesto el 40%, la cifra más alta de todas las comunidades autónomas. Con lo que nos da el Estado apenas cubrimos el 89% de sanidad y educación, y eso solo pasa en 2 comunidades autónomas. La media es que con lo que les da el Estado les cubre el 107% de su presupuesto de sanidad y educación, en algunos casos el 129%. 1.000 millones de diferencia, no ni 1, ni 2, ni 10, ni 15, ni 100, ni 400, 1.000 millones de euros entre lo que nos da el Estado y el presupuesto de sanidad y educación. ¿Y por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Cuáles han sido los motivos? Pues hoy voy a remontarme en el tiempo. Recibimos unas competencias en la década de los 80. ¿Qué hizo el Estado? Lo que me cuesta a mí la competencia, te doy la competencia y el dinero que me cuesta. Es totalmente lógico, razonable y sensato. Y eso fue el principio de coste efectivo. A la Comunidad Valenciana se le dio la competencia en el año 85, lo que le costaba al Estado prestar esa competencia. Pero ese proceso de traspaso de competencias duró desde el principio de la década de los 80 hasta el 2001. Castilla-La Mancha, por ejemplo, recibió las competencias en 2001. Y el Estado hizo lo mismo. Lo que me cuesta la competencia en el 2001, te doy la competencia y lo que me cuesta la competencia. Pero, ¿y el esfuerzo inversor del año 85 al 2001? Y el aumento de la cartera de servicios del año 85 al año 2001. Y la distinta presencia del sector público en los diferentes territorios de las comunidades autónomas. Solo tengo que recordar que en las comunidades mediterráneas la presencia del sector privado es mayor que en otras comunidades autónomas. De hecho, en Valencia, en la década de los 80, apenas, según cuentan, había 2 colegios públicos. La presencia del sector público era mayor en otras comunidades autónomas, con lo cual el proceso de traspaso de competencias a través del coste efectivo individualizado per cápita era mayor en otras comunidades autónomas. Y así acabó ese proceso de traspaso de competencias, 2001, y en 2002 se aprobó un modelo de financiación que abarcó desde el 2002 al 2008. Ese modelo de financiación fue un modelo que se aprobó, pero a partir del 2004 hubo un cambio de gobierno en el Estado de la Nación. Hay un hecho puntual que sucedió en la Comunidad Valenciana. En el año 2000 éramos 4 millones de valencianos. En el año 2005, apenas 5 o 6 años después, éramos 5 millones. Pasamos de 4 millones a 5 millones, un aumento del 25% en apenas 5, 6 o 7 años. Y ese modelo de financiación del 2001, que abarcó del 2002 al 2008, en ningún caso se actualizó, pudiéndose esa variable poblacional de haber pasado de 4 millones a 5 millones. Es 1 millón de personas que había que atender. En 2009 se volvió a negociar el modelo de financiación y se partió del statu quo. Vamos a mantener la situación,
porque claro, la tarta es la que es, el trozo de tarta nadie quiere perder, aportamos fondos adicionales y hubo una negociación del modelo que especialmente quiso beneficiar a una comunidad autónoma. Se mantuvo el statu quo y con eso la discriminación que vivíamos. Pero hasta aquel entonces tú podías acudir a los mercados financieros y de capitales y que lo que no recibías por ingreso ordinario lo recibías por deuda y con eso ibas pagando tus servicios. Y también en 2006, como comentaba anteriormente, tenías unos ingresos de tus propios tributos de 3.000 millones de euros. Pero sucede que la situación actual es total y absolutamente distinta. La diferencia entre el endeudamiento entre las comunidades autónomas es mucho mayor. Hay comunidades autónomas con una deuda PIB de un 13% y comunidades autónomas con una deuda PIB de un 34%. Todos dicen el sistema de financiación es malo, es injusto, es discriminatorio. Las comunidades autónomas, todos lo dicen, el Gobierno de la Nación, pues si todo el mundo dice que el sistema de financiación es malo, ¿por qué no lo cambiamos? Me pregunto yo. Si todos, ahí hay unanimidad en la valoración, en el diagnóstico del actual modelo de financiación. Y tenemos que saber también que hay un principio básico, que todos los españoles tenemos que estar de acuerdo, que es el siguiente. Independientemente de dónde se viva, se tiene derecho al mismo nivel de calidad en el acceso a los servicios públicos básicos y fundamentales. Un dependiente extremeño no es menos que un dependiente valenciano. Un alumno madrileño no es menos que un alumno valenciano y un enfermo gallego no es menos que un enfermo valenciano. Hay un núcleo mollar, una cartera de servicios, igual que las pensiones y el desempleo se garantiza por igual en todo el territorio nacional, debería haber una cartera de servicios básicas donde hubiese igualdad en el acceso a esos servicios públicos fundamentales. Y ahí debemos estar todos de acuerdo. Me acuerdo mis primeras reuniones, se decía, es que todas las comunidades autónomas protestáis por el sistema de financiación. Pues es verdad, todo el mundo protestamos por el sistema de financiación. Vamos a dejarlo en manos de los expertos, porque al final yo soy parte interesada, defiendo los intereses de la Comunidad Valenciana. Y pusimos a trabajar los expertos. Expertos del SCORS. Estudien ustedes si estamos discriminados en la Comunidad Valenciana o no. A mí me parece que sí. Porque claro, si recibes 8.200 y no te cubre ni sanidad ni educación, me parece que estamos discriminados. Pero díganle a ustedes, expertos. Y lo dijeron. Gran parte del endeudamiento se debe a la infrafinanciación. Pero bueno, son los expertos del SCORS. Vamos a encargar más expertos. Los Jaume I. El diagnóstico fue igual. El IBIE, el diagnóstico fue el mismo. Bueno, SCORS, Jaume I, IBIE, Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, a pesar del prestigio que tiene. BBVA, Ángel de la Fuente, lo mismo. De hecho, Ángel de la Fuente, que por cierto es el experto nombrado por el Ministerio de Hacienda para el cálculo o la cuantificación del sistema de cuentas públicas territorializadas, las balanzas fiscales, que se publicarán a final de mes y que demostrarán lo que todos sabemos, que estamos discriminados financieramente y que teniendo una renta per cápita, la número 12 de todas las comunidades autónomas, la número 12, aportamos más que recibimos. De hecho, en las balanzas fiscales del 2005 solo hubo 4 comunidades autónomas que aportaron más que recibieron: Madrid, Cataluña, Baleares y Valencia. Pero se da la particularidad que Valencia tiene una renta per cápita de 19.000, a 10.000 euros, por ejemplo, de País Vasco, Navarra y Madrid. Pues bien, todos los expertos, hasta el mismo experto nombrado por el Ministerio de Hacienda, lo dijo. ¿Qué dijo Ángel de la Fuente, presidente FEDEA? Valencia tiene toda la razón para poner el grito en el cielo. Y nosotros, con lealtad institucional, con estilo, con elegancia, ponemos el grito en el cielo. Y en este sentido, el cambio del modelo de financiación no es una cosa del conseller de Hacienda, no es una cosa del Consell, no es una cosa del Gobierno autonómico, no es una cosa de las siglas del Partido Popular. El cambio del modelo de financiación es una cosa de la sociedad valenciana y aquí estáis todos representados. Yo simplemente soy canalizador de lo que es la petición y la reivindicación, porque de estar bien financiados a no estar bien financiados tiene una incidencia directa en el bienestar y en el desarrollo económico de la región. Y yo, por delante de todas, de siglas y demás, me debo a vosotros, a la sociedad valenciana. Gracias por el aplauso, Antonio, gracias por aplaudir.
Bueno, ¿y cómo tiene que ser el nuevo modelo de financiación? Está clarísimo, hay que romper el statu quo. ¿Por qué? Porque antes tenía recurso al endeudamiento y antes tenía recurso a la caja. Ahora no la tienes, tenemos que hacer un modelo valiente. Nosotros hemos hecho los deberes, hemos reducido el déficit público, como contaba anteriormente. Hemos ajustado las cuentas, hemos mantenido el estado de bienestar. Ahora los deberes les toca hacerlos a otro. Ahora solo falta, una vez probado y demostrado, voluntad política para cambiar el modelo de financiación y ayudar con ello a una comunidad autónoma próspera, emprendedora y motor de la recuperación económica de España, como es la Comunidad Valenciana. Y tenemos que también garantizar, como decía anteriormente, el acceso a los servicios públicos básicos y fundamentales en igualdad de condiciones y de calidad, independientemente de dónde se viva. Y tenemos que también tener en cuenta el criterio poblacional. Es verdad que hay otras variables que hay que valorar. La insularidad, pues claro que sí, cuesta más prestar los servicios en islas que en península. La dispersión, aquí tenemos dos ejemplos de insularidad, dispersión y baja densidad. Claro que hay que tenerlo en cuenta. Hay que baremar, ponderar la población atendiendo a las cuestiones objetivas que afectan a todas las comunidades autónomas, pero de una forma técnica, mediante un acuerdo multilateral. Yo me llevo estupendamente con el resto de consejeros de Hacienda. Podemos sentarnos y llegar a un acuerdo, pero hay que afrontar con responsabilidad y valentía esta cuestión del modelo de financiación. Y se tiene que garantizar ese principio de acceso a los servicios públicos fundamentales, no solo a través de deuda, sino a través de la cobertura de los mismos, y con la situación actual, como decía, no cubrimos ni la sanidad y la educación. Y tenemos también que afrontar dos reformas, principalmente en este 2014, por parte del Gobierno de España. Eso es responsabilidad del Gobierno de España. La reforma fiscal y la reforma de la financiación de las administraciones públicas territoriales. Ha habido reforma de pensiones, reforma del mercado laboral, reforma de los mercados financieros y de capitales, pero quedan este año esas dos reformas, como se anuncia la reforma fiscal y luego la financiación. Y en la reforma fiscal simplemente quería hacer una serie de menciones. Se tiene que conseguir neutralidad impositiva. No puede ser que haya saltos tan drásticos de una comunidad autónoma a otra simplemente por cruzar unos kilómetros más allá. Tiene que haber también una corresponsabilidad fiscal, como decía anteriormente, una percepción de los impuestos autonómicos que pago y estatales y los servicios que recibo a cambio, aunque esto está diseñado a través de transferencias verticales que distorsionan o desvirtúan esa percepción de corresponsabilidad fiscal en el ámbito tributario autonómico y en el ámbito tributario nacional. Tenemos que conseguir también que ese sistema fiscal luche contra el fraude fiscal. Ahí es fundamental y, de hecho, simplemente quiero mencionar dos medidas que hemos adoptado en la comunidad autónoma. La posibilidad de que para deducirte fiscalmente no puedas pagar a través de medios en efectivo, tenga que ser medios controlables, o si quieres tener una bonificación en sucesiones y donaciones, tienes que declarar y no te puede descubrir la Administración. Y hay que bajar impuestos. Una vez conseguida estabilizar el enfermo, que casi se nos muere, estabilizado el enfermo, que es de España, con ese cierre de los mercados, como decía anteriormente, ahora toca poner esa marcha de más. Y esa marcha de más, como decía, es la bajada de impuestos. También me gustaría comentaros unas breves palabras sobre lo que es... sí, me estoy extendiendo, es que tengo cierta incontinencia verbal, me suele suceder, de lo que es la nueva Administración. La nueva Administración, y pasaré brevemente, la nueva Administración tiene que ser distinta. Hemos creado una Administración de la década de los 80, una Administración complicada, farragosa, de manguitos, de visera, de formularios, de sellos, de impresos, de mostradores. Ahora vivimos una era digital, una sociedad digital, una administración electrónica. Ahora vivimos un momento total absolutamente distinto y tenemos que apostar por lo electrónico, la factura electrónica, la contratación electrónica, el expediente electrónico, la notificación electrónica. Y tenemos, ya que hay representantes de los sindicatos, que modernizar esa administración. Hemos llegado a infinidad de acuerdos en mesa general, ha habido entente y colaboración entre los representantes de los trabajadores y la Generalitat Valenciana, y en ese sentido también trasladar y agradecer la predisposición positiva. Hablar también de la ciudad administrativa 9 de octubre, donde hemos aglutinado a más de 3.000 empleados públicos con ahorros de alquileres y de contratación centralizada de 14 millones de euros, con presencia de 4 consejeros directamente y un 5º consejero y presencia de empleados de 6 consellerías. La central de compras, donde hemos tenido ya ahorros de 28 millones de euros. Y la reestructuración del sector público.
simplemente 3 datos de la reestructuración del sector público. Del presupuesto 2011 al presupuesto 2014 hemos reducido el sector público en 1.400 millones de euros. ¿Cuánto representa esto en el ámbito de toda España? El 33,34%. Un tercio de la reducción en nuestro sector público lo ha hecho la Comunidad Valenciana. Si no puedes pagarte un gran premio, una tele, si no puedes pagarte un sector público, tienes que reducirlo. Pero eso es para mantener el estado de bienestar, para mantener las políticas sociales de sanidad, educación y bienestar social. Hemos reducido la plantilla en un tercio y también hemos reducido a menos de la mitad nuestras empresas públicas. De hecho, de 82 empresas que empezamos en el proceso de reestructuración, vamos a acabar en 30. También mencionar los fondos europeos. A través de mi consejería gestionamos los fondos europeos. Simplemente 2 datos. En el programa operativo 2007-2013 éramos región en transición. Hemos pasado con el nuevo marco operativo 2014-2020 a ser región más desarrollada. Pues bien, en vez de haber pérdida de fondos, para la Comunidad Valenciana ha habido aumento. De 2.165 millones de euros hemos pasado a 2.259 millones de euros para la Comunidad Valenciana, que se va a invertir directamente en estos 7 años en la Comunidad Valenciana, con una tasa de cofinanciación del 50%, lo que va a representar en 7 años una inversión superior en la Comunidad Valenciana a 4.400 millones de euros que vamos a destinar a innovación, sociedad de la información y TICs, a la mejora de la competitividad de las empresas, a la eficiencia energética, al aprendizaje, a la formación y a la lucha contra la pobreza y la inserción social y también con los jóvenes desempleados, con los ninis. También mencionar que la Comunidad Valenciana ha sufrido la crisis más que otras comunidades autónomas, pero está saliendo por delante de otras comunidades autónomas de la crisis. Y simplemente mencionar 2 datos. El año pasado, en 2013, fuimos la comunidad autónoma con tercer mejor comportamiento de PIB regional, solo por detrás, precisamente, de Baleares y de Canarias. Fuimos la comunidad autónoma tercera en mejor comportamiento de PIB y así ha arrancado también el 2014. Renta per cápita. Somos una de las 6 comunidades autónomas que en el trasiego del 2012 al 2013 hemos aumentado la renta per cápita respecto de la media española. El paro interanual de mayo a mayo ha habido una reducción de 46.000 parados. Es insuficiente, es la gran lacra, es el objetivo que tenemos que perseguir y dirigir todos los esfuerzos, pero vamos en la senda adecuada. Pero yo me fijo más en las afiliaciones, que al final son los cotizantes los que pagan. Hemos aumentado en un año en cotizaciones en 43.000, de ellos 8.000 autónomos, y dar datos, por supuesto, exitosos de exportaciones, sector turístico y de emprendimiento. Y ya acabando, quería hacer una valoración política y personal para acabar. Valoración política. Comentan algunos consejeros y amigos y compañeros que son más partidarios de Churchill, otros son más partidarios de Thatcher, otros son más partidarios de algún Tocqueville, o otros son más partidarios de otra ideología. Mi ideología es clara. Mi ideología es rigor, seriedad, disciplina, gestión de los fondos, ejemplaridad, y yo creo que eso solo lo representa un partido en el arco parlamentario actual. Y también decir que nos jugamos mucho. La recuperación está ahí, ha venido para quedarse, pero que todavía queda mucho por hacer. Como sociedad no podemos meternos en determinadas aventuras políticas que suenan bien al oído, suenan dulce, pero que son total y absolutamente irrealizables e irresponsables. Ahí tenemos como sociedad que dar el paso adelante, cada uno de vosotros, tener también esa representación institucional que ejercéis para dirigir nuestra Comunidad Valenciana hacia la senda del crecimiento, del empleo y de la recuperación. Y por último, una valoración personal doble, ya que llevo más de año y medio de política, lo que ha supuesto para mí la política. Yo creo que la política es con mayúsculas, se sufre mucho, la presión es considerable, la responsabilidad es muy alta, pero tengo que también destacar, subrayar y poner el acento de lo que representa la política en mayúsculas, como transformación de la realidad y protagonista de la historia. Es un auténtico placer, satisfacción y gratificación personal me da servir a los intereses de la sociedad valenciana. No sirvo para unos socios privados, no sirvo para unos accionistas, estoy trabajando día a día, dejándome la piel y la vida
por lo que son mis clientes, mis accionistas, mis representados. Estoy trabajando todos los días por la sociedad valenciana y en ese sentido eso da un plus de ejemplaridad, honestidad, trabajo, rigor y disciplina. Los responsables políticos en este momento actual tenemos que poner en valor lo que hacemos, lo que representamos, lo que significamos y en ese sentido tenemos que conseguir una cercanía y comprensión con la ciudadanía que no deja de ser nuestros representados. Y este tipo de foros, Tribuna Mediterráneo, sirve para eso. Muchísimas gracias. ¿Te ha tratado mucho? ¿No? Gracias, señor conseller. Desde luego, una intervención muy interesante y tengo que señalar que son muchas las preguntas que han llegado a esta mesa, por lo que le rogaría, conseller, que en las contestaciones fuera todo lo breve posible para dar cabida, si no todas, a la mayoría de ellas. Empezaremos hablando del FLA. La pregunta que nos hacen es ¿qué suponen estos 1.000 millones que recibe la comunidad? ¿Qué porcentaje de deuda se va a saldar? Y si enmascara más la deuda y provoca un mayor incumplimiento del déficit por la carga de intereses. Bueno, del FRA me gusta que me hagáis esa pregunta porque es una cosa de la que quería hablar. Tengo que agradecer, en primer lugar, pues esa distribución adicional. Sabemos, Antonio, Rosana y yo, las conversaciones que tenemos, las negociaciones, y ahí han tenido una participación muy significativa. Estamos hablando de la mejor forma de ayudar a la economía, insuflando cerca de 1.000 millones de euros a través del Fondo de Liquidez Autonómico. En un momento dado se cerraron los mercados financieros y de capitales y tuvimos que acudir, gracias al Gobierno de España, a esos instrumentos financieros y de liquidez. Hasta ese momento no se tenían. Primer semestre del 2012, acabamos el 2011, empezamos el 2012. Se hablaba de hispanobonos, se hablaba de qué instrumentos se tenían que facilitar y ahí se implementó el Fondo de Liquidez Autonómico. Quiero destacar también lo que supone estar en el FRA, el Fondo de Liquidez Autonómico. Supone tener una liquidez a un coste financiero más que razonable. Simplemente una serie de datos. El FRA del 2012 pagamos un interés alrededor del 5,18%. El FRA del 2013 alrededor del 3,90% y el FRA del 2014 pagamos Tesoro más 10 puntos básicos. Es un precio medio ponderado. A principio de año calculábamos 3,10, pero posiblemente acabemos el año con menor tipo de interés. Dicen, transformas, son préstamos del Estado, pero transformamos deuda comercial en deuda financiera. ¿Qué partido puede estar en contra de pagar a ciudadanos, colectivos, asociaciones, proveedores, empresas? ¿Qué partido puede estar en contra de inyectar esa liquidez en la ciudadanía valenciana a cada vez tipos de interés menores? En ese sentido también destacar el ahorro de costes financieros que estamos teniendo. Es verdad que está subiendo la deuda financiera. Es una cuestión que a mí me preocupa. Pero también es verdad que estamos reduciendo el coste financiero. Simplemente mencionar dos operaciones. Con la reducción de 140 puntos básicos que acordó el Estado del pago a proveedores del 2012, hemos tenido un ahorro anual, un año, de 50 millones de euros. Y con la renovación de las líneas de tesorería, gracias a una resolución de prudencia financiera que, por cierto, se aprobó 10 días antes de negociar nosotros el convenio de tesorería a corto plazo, hemos tenido otro ahorro de 50 millones de euros. A mí hay una pregunta que me hacen mucho, que es la viabilidad y sostenibilidad de la Generalitat Valenciana. Casi nada. Yo tengo una hoja de ruta. Tenemos una hoja de ruta. Lo primero era el déficit asimétrico. Entendíamos que las asimetrías y diferencias entre las comunidades autónomas eran muchas. Deuda PIB 13% unas comunidades autónomas, 34% otras. Renta per cápita, unas comunidades autónomas 15.000 euros, otras 30.000 euros. Gasto per cápita, también muchas diferencias entre unas comunidades autónomas y otras, demostrados por un informe que hemos trasladado al Ministerio de Hacienda de contabilidad analítica de costes en la administración pública autonómica que hasta ahora
no se había hecho. Creo que lo tenías como mesita de noche, ¿no? El libro de mesita de noche. Luego, pago a proveedores, la segunda fase. Hay que pagar a los proveedores, saldar la deuda comercial y responder y cumplir los compromisos adquiridos por la Generalitat. Lo estamos haciendo con el pago a proveedores en febrero de 2.200 millones de euros, que fueron liquidez en vena a la economía valenciana, y con este sobrante de FRA que hemos estado luchando todo el año y que va a suponer 975 millones de euros. El siguiente paso será el equilibrio presupuestario. Para eso necesitamos revisar el modelo de financiación y corregir este año las diferencias entre los ingresos y el gasto de los servicios públicos básicos y fundamentales. Y más adelante, una vez haya reforma fiscal y reforma de la financiación de las administraciones públicas, especialmente la autonómica, será cuestión de afrontar la diferencia, asimetrías entre las comunidades autónomas en carga financiera y en deuda entre todas ellas, para garantizar el principio de igualdad de oportunidades independientemente de dónde se viva en el territorio nacional. Para terminar con el FLA, María José Mira de Aerte pregunta que en el FLA que está a punto de llegar, si han tenido en cuenta que la deuda de la mayor parte del sector de atención a la dependencia de 2014 está sin contabilizar. ¿Podrán solucionarlo antes de que llegue el dinero? Una de mis obsesiones es la contabilización en el menor tiempo posible. Creo que es un hito, y está Rafa, el síndico de cuentas, el registro único de facturas. En el 2012 tenemos un registro único de facturas que recibe la factura y hay una instrucción de contabilización en el plazo de 15 días. Estamos apostando por la factura electrónica, de tal forma que esa factura vaya telemáticamente al registro único de facturas y luego haya una contabilización en un plazo de 15 días. Y estamos también ajustando el presupuesto para reducir una cuenta maldita, que es la 409, que son acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto. Estamos haciendo un esfuerzo considerable en esa disciplina y rigor en la contabilización. También preguntan que en estos primeros momentos de vigencia de la Ley de Sostenibilidad y Racionalización se ha creado cierto desconcierto. Pero, ¿cómo valora esta nueva ley y cómo cree que se desarrollará en un futuro próximo? Yo creo que la ley es muy buena y que tiene primero que ser comprendida, entendida, hacer pedagogía y luego, una vez se vaya poniendo en práctica, se verá las bondades de la misma. Han surgido dudas sobre la interpretación de la misma. Aquí también hay representantes de ayuntamientos, interventores. En este sentido estamos en contacto con ellos. Hemos dictado una circular que está pendiente de publicar en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, donde interpretamos la Ley 27/2013, la Ley de Reforma Local. ¿Y qué dice esa circular? Esa circular lo que dice es que las competencias que se están prestando ahora por los ayuntamientos se sigan prestando, se mantenga el statu quo. Que si hay nuevas competencias impropias, el 7.4 de esa ley, es cuando se tendrá que acudir al doble informe, informe de duplicidades e informe de sostenibilidad financiera. Pero las competencias impropias que se estaban ejerciendo hasta ahora se mantengan. Eso es lo que dice la circular. También habrá de las competencias delegables, habla de los regímenes transitorios de sanidad, educación y bienestar social, que habrá que ir implementando poco a poco. Educación lo liga a la financiación autonómica y local, sanidad un periodo de 5 años y bienestar social ha establecido un decalaje de 2 años, y también tenemos que hablar de las competencias propias de los ayuntamientos. Hay mucho que hacer, esta es una ley viva, dinámica, que habrá que ir implementando, y nosotros que hemos colaborado al dictar esta circular de las dudas que pudiesen surgir en el ámbito local. Y hablando de ayuntamientos, conseller, ¿cómo va a afectar la reforma de la ley de régimen local a nuestros ayuntamientos? Una administración, una competencia. El ciudadano percibe que tenemos una administración, unos niveles de administración sobredimensionados. El ciudadano ve los ayuntamientos, las mancomunidades, las diputaciones, las comunidades autónomas, el Estado, ve que hay mucha administración pública y nos demanda un ajuste de la misma. Y nosotros tenemos que dar respuestas. Administración pública y eficiencia no son conceptos incompatibles. Algunos lo piensan. Se ha querido demonizar las administraciones públicas territoriales, especialmente a la autonómica. Y para nosotros eficiencia es una obligación, no es una opción. Podemos ser eficientes. Lo que pasa es que tenemos que coordinarnos entre los distintos niveles de administración. No podemos hacer todos de todo. Y en este sentido, la ley de reforma local lo que quiere afrontar es una reforma valiente y quiere afrontar una circunstancia y una realidad
que merece una corrección desde el consenso y desde el entendimiento y cercanía entre todos los niveles de administración. Julia Peris, de Levante el Mercantil Valenciano, nos indica que Murcia ha anunciado una bajada de impuestos. ¿El Consell piensa también acelerar las medidas tributarias de bajadas de impuesto o mayores beneficios fiscales? Ha habido alguna comunidad autónoma que para el 2014 ha anunciado bajada de su tramo autonómico al IRPF. Yo quiero explicar cómo funciona eso. Cuando una comunidad autónoma anuncia bajada del tramo autonómico IRPF, el ciudadano de esa comunidad autónoma no lo percibe el 1 de enero del 14. Con la nómina de enero del 14, esa bajada del tramo autonómico de IRPF no lo siente en el bolsillo. Una medida que se anuncia en octubre del 2013, septiembre, durante todo el 2014 no tiene efectos en el bolsillo de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque la escala de retenciones es nacional. ¿Y cuándo tiene percepción el ciudadano de esa bajada de impuestos autonómica? Cuando presenta la renta del 2014, que es en mayo y junio del 2015. O si vamos más allá, cuando obtiene la devolución de esa declaración de la renta, que es finales del 2015. Es decir, una medida fiscal adoptada en octubre del 2013, el ciudadano de esa región no la percibe hasta finales del 2015. Pero ¿cuándo tiene la pérdida recaudatoria de la comunidad autónoma con este sistema de financiación tan fabuloso que tenemos? Hasta el julio del 2016, que es cuando se liquida la cesión del 50% de IRPF, IVA y 58 impuestos especiales. Hasta el 2016 no se liquida la cesión del 2014. Pero es que esa cesión, esos porcentajes son ficticios, porque metemos el fondo garantía, que es el único fondo que tiene sustento, el fondo de suficiencia, que solo quiere mantener el statu quo, el fondo de competitividad, que quiere igualar la financiación per cápita, pero no lo consigue, y el fondo de convergencia, que lo que quiere es introducir una solidaridad en el sistema, cuando el sistema lo que tiene que hacer es financiar competencias. Y hay solidaridad cuando en unas comunidades autónomas, pobres y ricas, se presta el mismo nivel de servicios. En este sentido, nosotros estamos haciendo políticas activas a través del mecenazgo, a través de la reforma. Estamos incidiendo para que determinadas actuaciones que se hagan el 1 de enero del 14 o el 1 de enero del 15 sepan esas inversiones que tienen deducción fiscal. Y en ese sentido hemos adoptado una serie de deducciones muy selectivas, pero que van en la línea de incentivar sectores como el crowdfunding cultural o la rehabilitación y reforma de viviendas. Antonio Salvador dice que todos sabemos que la Comunidad Valenciana está claramente infrafinanciada y aparte de preguntar cómo se va a solucionar, añade que el Partido Popular defiende los privilegios fiscales del País Vasco y Navarra. Y pregunta, ¿usted también? Yo creo que el problema del régimen foral no es tanto del propio régimen en sí, que no deja de ser un régimen constitucional aprobado por todos los ciudadanos. El problema no es de cambio de normativa, no es de cambio de régimen. La cuestión es cómo cuantificar el cupo o la contribución, el cupo vasco y la contribución navarra. Y eso el secretario de Estado tendrá más que decir. En este sentido, todos tenemos que colaborar en que los servicios públicos sean iguales en País Vasco, Madrid, Valencia, Cataluña o Andalucía. Y en ese sentido, estas comunidades autónomas, País Vasco y Navarra, igual que el resto de comunidades autónomas, tenemos que contribuir y aportar para que el estado de bienestar se desarrolle en todos los puntos, en todos los rincones del territorio nacional. Martín Quirós pregunta, ¿se ha hecho alguna simulación de posibles estrategias de nuestra comunidad ante una hipotética secesión de Cataluña y a la actual no inversión de las multinacionales en Cataluña? Ejemplos, trasvase del Ebro desde Mequinenza, desarrollo de la carretera Zaragoza-Vinaroz, desarrollo del puerto de Vinaroz, petroquímica de Castellón, ferrocarril de Sagunto al corredor cantábrico, puerto de Sagunto, etcétera. Yo simplemente mencionar una cuestión. Cataluña representa casi el 20% del PIB de España. Entre Cataluña y Valencia representamos el 30% del PIB de España. Si añadimos a Madrid, casi es el 50% del PIB de España. A todos nos va mejor estando juntos, yendo de la mano, teniendo el mismo proyecto político, estando en el ámbito de la Constitución. Cualquier movimiento rupturista o secesionista provocaría un perjuicio y un quebranto, tanto social como económico, al conjunto de España. Y ahí quiero apelar a la responsabilidad de los políticos como representantes de los ciudadanos, porque lo que tenemos que perseguir es el bienestar común de los catalanes y de todos los españoles. Lo que quiero también destacar es que hay un ánimo inversor especial en la Comunidad Valenciana. Lo hemos percibido sobre todo yo, personalmente, a raíz del verano del 2013.
Existe mucho inversor internacional, mucho dinero extranjero que está viniendo a Valencia. Entiende que hemos hecho los deberes, que somos una tierra de oportunidades, que somos tierra de emprendedores y de negocio. Y en ese sentido quiero destacar y subrayar ese interés inversor especial que existe en la Comunidad Valenciana. No lo achacaría directamente a la huida catalana, pero en alguna medida a lo mejor tendrá que ver. Patricia Murray pregunta: cuando se asignan cantidades a Valencia, ¿Madrid tiene en cuenta no solo los 5 millones de habitantes, sino además los 22 millones de turistas en 2013 que también hacen un desgaste en las infraestructuras y servicios de la comunidad? Eso es evidente que cuando estás en la Comunidad Valenciana recibimos unos turistas, generan crecimiento, empleo y riqueza, pero también llegan aparejados una serie de servicios que tienen un coste de prestación de servicios. Esas son unas grandes asignaturas pendientes. Reconocemos la atención de extranjeros, pero no reconocemos la atención de una comunidad autónoma como la valenciana. Cuando hablamos de 5 millones de valencianos, no mencionamos el coste de prestación de los servicios, especialmente sanitario, que tiene esta comunidad autónoma por recibir. Y es otra de las cuestiones que habría que poner encima de la mesa, porque lo que se pretende es tener el dinero para financiar unos servicios, y es evidente que el coste de esos servicios se incrementa por la recepción de ese stock de turistas. Javier Alfonso, del Economista, pregunta: ¿qué ajuste o qué medidas va a tomar para conseguir bajar el déficit al 1%? ¿Y hay posibilidades de lograrlo? Hay que ser realista. Yo, desde que soy conseller, intento hablar con franqueza y sinceridad, y es mi forma, mi baza para conseguir credibilidad. Pero no solo yo, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que llegó en el 2011, se encontró con un 5,15 y ha dejado a la comunidad autónoma con un 2,33, manteniendo el estado de bienestar. En 2014, nuestros gastos financieros, aunque vaya bajando el coste financiero, estarán alrededor de 1,2, 1,3. Es decir, para conseguir el objetivo del 1%, deberíamos tener un superávit primario, quitando gastos financieros, es un concepto que me gusta utilizar mucho, de 0,203. ¿Qué tenemos? Ingresos. El Estado nos ha reducido 300 millones del 2013 al 2014. Tenemos 8.200 millones de euros. Sanidad y educación, 9.200 millones de euros. Hay que sumar bienestar social y el resto de consejerías, que son de 200 o 300 millones, que podemos cubrir con los tributos propios y cedidos no sujetos a liquidación y con los ingresos extraordinarios. Pero simplemente con esos datos puestos encima de la mesa, porque son así, son objetivos, todo el mundo nos llega a una conclusión: evidentemente, sin ingresos extraordinarios es imposible cumplir el 1%. Juan Planeix, de CERMI, indica: dado el retraso en los pagos de los centros especiales de empleo, ¿cuándo se prevé regularizarlos? Bueno, ahí tenemos que agradecer, como he dicho anteriormente, ese reparto del sobrante del FRA. Somos la comunidad autónoma que más dinero se le ha asignado, lo cual tengo que agradecer al ministro y al secretario de Estado. 965, que no 953, que decía Antonio ayer. Yo había pedido subir a 953, pero creo que en el último momento no me habían dejado. Con eso conseguiremos regularizar todos los sectores sociales. Esperamos a 30 de abril, quiero decir, prácticamente a todo lo que tenemos pendiente de contabilizar. Estamos haciendo ya ese reparto y lo que queremos es atender principalmente sanidad, educación y bienestar social, sin olvidar contratistas, proveedores, ayuntamientos, viviendas y otras partidas que entendemos fundamentales. Otra pregunta que nos ha llegado a esta mesa. El señor Beteta reconoce el gran esfuerzo de la Comunidad Valenciana para el ajuste presupuestario. ¿Para cuándo podremos negociar una quita del excesivo volumen de deuda con el Estado originado por la mala financiación de la Comunidad Valenciana? La hoja de ruta la comentaba anteriormente. Fase 1, déficit asimétrico. Había comunidades autónomas que estaban total y absolutamente en contra. Lo conseguimos y fuimos la comunidad autónoma que más déficit se le asignó del conjunto de las comunidades autónomas. Pago a proveedores. Tenemos que reconocer el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España para con la Comunidad Valenciana, insuflando liquidez a través de los mecanismos a costes financieros razonables. La tercera fase, equilibrio presupuestario y revisar el modelo de financiación para que sea justo para todas las comunidades autónomas. Y lo cuarto, una vez conseguido eso, reforma fiscal, reforma de la administración, de la financiación de la administración pública y territorial. Más adelante será el momento, una vez pasado todo, de sentarnos, ponernos encima de la mesa y ver las asimetrías entre todas las comunidades autónomas para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios públicos básicos y fundamentales.
¿Sería quizás una solución para la financiación autonómica la estructuración de un sistema de convenio con todas las comunidades autónomas de tal forma que fueran estas las que gestionaran toda la recaudación? Aquí tengo representantes de la Agencia Tributaria Estatal, compañeros míos. Vamos a ver, yo provengo, como sabéis, de la Agencia Tributaria. Hace una labor encomiable y muy destacable en la gestión de los recursos públicos. Yo creo que ese debate ahora mismo no merece. El debate que está encima de la mesa es la mejora de la corresponsabilidad fiscal, la mejora de la neutralidad y también el aumento de la capacidad tributaria y financiera de las comunidades autónomas. He puesto el ejemplo de la reducción del tramo autonómico, el IRPF, para demostrar que nosotros no tenemos medidas tributarias que influyen de forma directa e inmediata en la recaudación tributaria. Entiendo que hay que apostar por esa colaboración entre los órganos tributarios autonómicos y la agencia tributaria y mejorar en neutralidad y corresponsabilidad fiscal. También preguntan, conseller, ¿para cuándo está prevista la reducción o anulación del impuesto sobre el patrimonio? Nosotros estamos a la espera de la reforma fiscal. De hecho, el secretario de Estado recibió un informe nuestro de la Comunidad Valenciana con sugerencias, ideas, reflexiones, aportaciones en esa reforma fiscal. Estamos hablando que la reforma fiscal se habla de que afectará principalmente al impuesto sobre la renta e impuesto sobre sociedades. Entiendo que la imposición indirecta en menor medida y que hay que mejorar esa armonización o neutralidad fiscal, por ejemplo, con la fiscalidad medioambiental y con la creación de figuras propias. En este sentido, tenemos que diseñar un sistema tributario que sea suficiente, por una parte, para mantener los servicios públicos fundamentales, pero también para que incentive determinados comportamientos, como el ahorro a largo plazo, la innovación, la recapitalización de las empresas, la reinversión de beneficios y el desapalancamiento financiero de las empresas, y es la gran asignatura que está a la vuelta de la esquina, esa reforma fiscal. Carlos Laguna, de COCENFE, indica que, según un informe del Colegio de Trabajadores Sociales, la Comunidad Valenciana es la que menos invierte en bienestar social. ¿Es así? Nosotros estamos haciendo un esfuerzo tremendo en la mejora de la cobertura y protección social a las personas. En este sentido, el trabajo que está haciendo la consellera, en coordinación conmigo, es destacable. Estamos mejorando la cobertura y la protección de las personas desfavorecidas, de las personas desamparadas. Son las personas con las que tenemos que volcarnos, estar encima de ellos. Y en este sentido, nuestro recorrido y nuestra dinámica es a mejor en la protección social. Nos han llegado también a la mesa varias preguntas para el secretario de Estado, pero, lógicamente, se las vamos a hacer a usted, conseller, que es el invitado hoy. Lola Botella, del Ayuntamiento de Carcaixent, alcaldesa, dice que durante 8 años se ha pedido al Gobierno de Zapatero una financiación justa. Hoy la duda llena de angustia y preocupación a los ayuntamientos. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Está claro que los ayuntamientos, de tener nosotros liquidez a no tener, de tener ingresos a no tener, también se ven afectados. Hemos hecho un esfuerzo considerable de la reducción de la deuda de ayuntamientos de 100 millones de euros en 2013. La deuda con ayuntamientos a 1 de enero del 2013 respecto a 31 de diciembre del 2013 es de más de 100 millones de euros. Teniendo en cuenta que un ciudadano de a pie, cuando quiere hablar con un político, habla con un alcalde, habla con un concejal, el rostro de la política es a través del municipalismo. Tenemos un Consell de Alcaldes, la mayoría han sido alcaldes o tenientes alcaldes, y siempre en nuestra premisa de trabajo es total absoluto apoyo, cercanía, comprensión y cariño con el municipalismo, con los alcaldes y con los concejales. La alcaldesa se ríe. Otra pregunta para el señor Beteta, que responde el conseller. Los depósitos a plazo fijo de los bancos están al 0,67% al año, los créditos personales al 11%. ¿Qué le parece esta incongruencia? Bueno, yo quiero destacar varias cuestiones. En primer lugar, una iniciativa PYMES en la cual la Generalitat Valenciana ha aportado del FEDER, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 60 millones de euros con una bolsa de 800 millones de euros para dar financiación y liquidez a las pymes. En Valencia hay proyectos viables, solventes, rentables, que lo único que necesitan es financiación y liquidez.
También quiero destacar la política del Banco Central Europeo de insuflar liquidez a los bancos nacionales para que estos no lo destinen a comprar deuda pública, sino lo destinen a empresas y proyectos individuales, a empresarios. Y también subrayar que la rentabilidad de la deuda pública, como estamos viendo, se va reduciendo, con lo cual el atractivo del sector privado está pasando por encima del sector público. Me lo dicen los representantes bancarios, existe competencia por el crédito sano y el crédito neto va aumentando, es decir, se está dando más crédito que amortizando deuda. Ha habido un punto de inflexión, vamos a mejor, el crédito es el riego sanguíneo y con ello aflora la circulación y el dinamismo empresarial y en este sentido estamos mucho mejor que hace un año y que hace 2 años y yo creo que es una cuestión fundamental, crédito bancario o no bancario y consumo, aumento del consumo interno para apuntalar definitivamente la recuperación económica. Vamos terminando. 2 últimas preguntas. ¿Qué lectura hace el Consell respecto a la actual campaña de la renta en nuestra comunidad? Bueno, yo quiero destacar, se nota mi procedencia en las preguntas, quiero destacar varias cuestiones. Deducciones autonómicas de IRPF. Con las deducciones autonómicas de IRPF lo que queremos es incentivar comportamientos y situaciones. Reforma de vivienda, familia, discapacitados, vivienda, cultura, todo eso lo incentivamos a través de las deducciones autonómicas. Y en ese sentido tenemos que destacar que la Comunidad Valenciana está a la vanguardia en la iniciativa legislativa, como estamos demostrando continuamente, para utilizar la política fiscal en beneficio de determinados comportamientos que inciden en familia, empresa, economía y empleo. Y vamos a seguir, teniendo en cuenta que esas deducciones autonómicas del IRPF afectan a rentas medias y bajas, a gente más necesitada. Y ahí la Comunidad Valenciana está haciendo un esfuerzo significativo y considerable en la utilización de la política fiscal para incentivar comportamientos y ayudar y apoyar esas rentas medias y bajas. Y ya por último, ¿qué opina usted que va a ocurrir con la deuda histórica de 13.000 millones de euros? Lo he comentado anteriormente, la hoja de ruta, déficit asimétrico, pago a proveedores, sistema de financiación y a partir de ahí será cuestión de poner encima de la mesa todos los estudios rigurosos, técnicos, para ver el por qué unas comunidades autónomas tienen un porcentaje de deuda PIB, otras. ¿Por qué unas tienen una carga financiera y otras? Y si se está poniendo en peligro la igualdad en el acceso a los servicios públicos fundamentales y la igualdad de oportunidades entre todos los territorios de España. Será el momento, una vez revisado el modelo de financiación, de afrontar esta circunstancia y abordarla con valentía y responsabilidad por parte del Gobierno de España y del conjunto de las comunidades autónomas. Bueno, pues ya después de este tercer grado al que hemos sometido al conseller, voy a dar la palabra a don Miguel Capdevila de Bankia, que es uno de los patrocinadores de este foro económico del Mediterráneo y quien va a cerrar esta sesión. Muy buenos días, muchísimas gracias y de manera muy breve. En nombre de Bankia y en representación también de los demás patrocinadores, quiero agradecer la presencia de todos ustedes aquí, en este foro de la nueva economía. Quiero también hacer mención al señor Moragues, al conseller, por su intervención y por la pasión manifiesta en sus palabras. Muchísimas gracias, conseller. Muchísimas gracias, señor Beteta, por acompañarnos y que pasen un muy buen día. Muchísimas gracias.